Padre, oramos, Señor, siempre, porque sin tu asistencia, sin tu gracia y favor, Señor, pues si tu Santo Espíritu no obra, serías en vano, Señor, el pretender de alguna manera ser bendecido a través de la exposición de tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos alimentes nuestro espíritu, nuestros corazones, nuestras almas, con este pan espiritual que es tu palabra bendita. Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Padre, que los que no están aquí porque estén en el interior, pues tú les protejas y les bendigas, les hagas sentir, Señor, tu presencia y la falta, Señor, de estar en tu casa, a fin de que anhelen siempre los atrios tuyos, Señor. Anhelen estar en tu templo. Como así, Señor, también te damos gracias por nosotros poder estar aquí esta mañana. Y te pedimos, Padre, que este momento de exposición de tu palabra, pues, que tú obres en nuestros corazones. Y gracias, Padre, por la oportunidad de compartirlo con personas que queremos, Señor, con nuestros amigos. Te pedimos de una bendición muy especial sobre nuestra hermana Paula en el día de hoy, Señor. Rogarte, Padre, que tú le guardes la salud y le siga utilizando, Señor, con su liderazgo natural para atraer a otros a los pies de Cristo. Te pedimos, Señor, también en este momento que tengas una presencia y una atención especial sobre aquellos que por enfermedad no han podido estar esta mañana aquí, para que tú les guardes y les restaures. Y te rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse porque quiero hacerle una exhortación que se me ha pedido que la haga, la exhortación. Tiene que ver con la escuela dominical. Como ustedes comprenderán, la escuela es curioso porque la escuela dominical que tenemos para adultos está con una asistencia estable y numerosa regularmente. Hermano Pepe está enseñando sobre cosas que tienen que ver, según me dice mi esposa, que quiere llegar temprano a la iglesia, temprano, con los usos y costumbres de las tierras bíblicas, algo así, ¿no? Y parece ser que la clase es interesantísima, ¿verdad? Dice el hermano Temi que sí. ¿Alguien más hace así? ¿Verdad? Me va a costar tratar de ver cómo me las arreglo para yo estar también ahí. Pero entonces lo raro del caso es que las escuelas dominicales de los niños están con una inasistencia tremenda. Evidentemente los adultos que vienen a la escuela dominical no tienen hijos, porque son muy pocos los jóvenes y juniors y niños que vienen a los diferentes grupos de escuela dominical. Los profesores se preparan su material, y entonces resulta que le llegan de un grupo de 10 o 12, le llegan 3 y además le llegan tarde. Y lógicamente los muchachos no pueden venir solos a la iglesia, o sea que es porque los padres no lo traen a tiempo. Imagínense ustedes si los padres vinieran todos, también los que tienen niños, a la escuela dominical, se nutrieran de las enseñanzas que el hermano Pepe trae. Y además de esto, pues sus hijos pudieran nutrirse también. Llega un momento en el cual los hijos, por una cosa que viene casi de la naturaleza humana, pues tienden a redefinir todo lo que es su orientación, o la orientación que los padres les han dado. Y en esa época a veces se ponen renuentes a venir a la iglesia, se ponen a veces un poquito rebeldes al Señor. Y a menos que hayamos sembrado previamente convicciones en los corazones de ellos no van a querer venir a la iglesia. Ya nos ha pasado. Y los padres somos a veces bastante negligentes en eso. O sea, pensamos que la escuela dominical es como una opción, y la escuela dominical es parte de la devoción que dedicamos al Señor los domingos. O sea, realmente la iglesia no comienza a las 11, comienza a las 10 de la mañana. Y están desperdiciando preciosas oportunidades de que siervos del Señor que se están preparando, siervos y siervas, ¿no?, del Señor que se están preparando para ministrar a sus hijos y que vienen para esos fines dirigidos por el Señor con enseñanzas bíblicas, pues están perdiendo la oportunidad de que sus hijos la reciban. Así que la exhortación es a dejar esa haraganería, que las 10 de la mañana no es la madrugada, ¿verdad que no? Y sencillamente traer a sus hijos a tiempo. Fíjense, los que se llaman teen, que están de sexto a octavo, están con los hermanos Eduardo y Rosario y Mario, ¿verdad? Y tienen un tema interesantísimo que tiene que ver cómo Dios va obrando todas las cosas para su propia gloria. Los que están ya en bachillerato, los que se llaman junior, que también están viniendo muy pocos y que tienen a Eugenio e Israel como profesores, que se preparan bien, me consta a mí para eso. Están hablando del contraste que hay entre la fe y la ansiedad. Y todas estas cosas son importantes, son muy importantes, sobre todo en esa edad, cuando ya comienzan
a convertirse en hombres y mujeres, ¿verdad? Y después la hermana Grace está trabajando en básica con los niños de tercero a quinto, y los chiquitos, el preprimario, está la hermana Mercedes ahí que viene también puntualmente a trabajar con ellos. Yo no me explico cómo podemos desaprovechar esas oportunidades. Así que yo voy a hacer la exhortación hoy, voy a esperar mañana, el domingo que viene, voy a preguntar si hubo mejor asistencia. Y si no, voy a actuar como un padre regañón. Y el domingo que viene a esta hora voy a hacer un regaño a la congregación entera. ¿Qué tal? Me queda muy mal eso de regañón, porque yo soy tan simpático, ¿verdad? Así que no me pongan a eso. Así que traigan a sus muchachos temprano. ¿De acuerdo? Sí. ¿Verdad que sí? Ok. Pues vamos entonces ahora a hablar sobre la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4. El tema de hoy es un tema doctrinal muy importante, debemos conocerlo bien. Primera de Timoteo, capítulo 4. La predicción de la apostasía es un título que tiene acá en mi Biblia, Reina Valera del 60. Y vamos a ver los primeros 5 versículos. Estoy dando tiempo para que lo tengan. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a leer el próximo versículo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El tema de hoy evidentemente tiene que ser un tema importante, doctrinal, la apostasía. Y cuando se habla de apostasía, es interesante que viene en el contexto en el cual en el versículo 16 del capítulo 3 se está hablando del misterio, del gran misterio. Grande es el misterio de la piedad. Precisamente, empero la grandeza del misterio de la piedad, sin embargo, a pesar de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, de su resurrección vindicatoria, del evangelio predicado a todas las naciones, de la fe que ha sido dada a los santos, y a pesar de la asunción gloriosa del Señor a los cielos, capítulo 3, versículo 16, a pesar de eso, el próximo versículo comienza con un pero. O sea, a pesar de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, empero esto, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Personas que van a haber escuchado el Evangelio, que posiblemente se habrán de cobijar en una iglesia y que sin embargo van a terminar apostatando de la fe cristiana. Y es interesante que enfatiza que es el Espíritu Santo quien lo dice. Toda la Biblia está insuflada, inspirada por el Espíritu Santo. Pero aquí hay un énfasis muy particular. Cuando dice el Espíritu, lo dice claramente. Y lo dice claramente porque una y otra vez lo vemos tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, la predicción de la apostasía, de cómo habría de llegar una apostasía religiosa, y ubica claramente cuál es el tiempo de la apostasía. Este tema es importante, es un tema sin lugar a duda doctrinal. Es un tema que debemos nosotros tomarlo muy en serio, y ninguno de nosotros puede decir eso no tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra congregación y tiene que ver con el tiempo específico en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando se habla de en los postreros tiempos, cuando dice el versículo aquí primero, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son estos postreros tiempos? Muchas personas piensan que se van a comenzar a suceder a partir del arrebatamiento de la iglesia, pero no es así. Los postreros tiempos en realidad comienzan en Hechos capítulo 2, en el versículo 15 al 21. Vayan conmigo allá, Hechos capítulo 2, los versículos 15 al 21. Y ahí vamos a ver cómo claramente el apóstol Pedro define el inicio de los postreros tiempos. En Hechos capítulo 2 nos encontramos a los discípulos en el aposento alto allá, ¿verdad? Cuando viene en el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 15,
Voy a leer desde el 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, ahí está el mismo término. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 21, y todo aquel que invocare, versículo 20, dice: antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuándo comienzan los postreros días? Los postreros días comienzan precisamente con Pentecostés, en Pentecostés. Con el tiempo de la iglesia se van desarrollando los días postreros. El tiempo que precisamente nosotros estamos viviendo y que cada vez se ve más manifiestas estas cosas que fueron advertidas por los santos profetas y por los apóstoles también, en cuanto a una apostasía creciente que prepararía el campo para que el anticristo emergiese. Cosa que nosotros prácticamente, junto con las otras profecías cumplidas, vemos ya evidentemente a las puertas. En otras palabras, los postreros tiempos lo estamos viviendo ahora. Lo estamos viviendo ahora. Y se caracterizan estos postreros tiempos por la aparición de los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Segunda de Timoteo capítulo 3, un poquito más adelante donde estamos nosotros. Segunda de Timoteo, la segunda epístola, en los primeros 5 versículos nos hablan sobre estos apóstatas. Y dicen algunas características de ellos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. A estos evita. Estos postreros tiempos se caracterizan por la aparición de estos hombres que son personas egoístas, personas que se van a presentar como apóstoles y obreros de Cristo, pero que sin embargo son personas que solamente están buscando su propio provecho. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro habla de ellos también y le llama burladores. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del avenimiento? Porque desde el día de los padres estamos oyendo. Y se van a burlar inclusive de la promesa de que el Señor Jesucristo retornará, de que Cristo viene. Son personas que no van a creer realmente en el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene por los suyos. Y son personas que además de esto van a menospreciar la revelación del Señor Jesucristo, se van a burlar de ella. Son burladores. No, eso no es así. Eso lo están diciendo desde hace ya tantos siglos, ¿verdad? Que Cristo viene y Cristo viene, pero eso no es así. Además de esto, aparte del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, Judas también habla sobre ellos. Voy a leerlos, o si ustedes quieren vayan conmigo. Judas capítulo 10, versículos 16 al 19. Judas 16 al 19. Fíjense cómo dice. Dice: estos son, hablando de estos hombres, de estos apóstatas, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. En Pedro decía que andan según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Ahora dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tenéis en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. No son verdaderamente creyentes, pero se harán pasar por creyentes, ¿verdad? Y no solamente eso, por maestros de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son aquellos que estamos viendo en nosotros ya no como extraños
a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino como líderes de muchas iglesias y denominaciones. Y hoy día el adversario se ha introducido en una manera tal que bajo el título o el emblema de Jesucristo, muchos están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no son solamente personas que están buscando su propio placer, su propio beneficio y su propio provecho. Y esto es una señal de los postreros días. Algo que lo ha habido a lo largo de los 2 siglos de historia de la iglesia, pero que se intensifica la presencia de ellos al punto tal de que el Señor se pregunta: ¿hallaré fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese? Porque muchos se van a dejar arrastrar. No me da el tiempo para buscar todos los textos que hablan sobre estos engañadores. Ahora, ¿qué es apostatar? Para que no haya ningún tipo de duda. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? El término griego apostasía aparece solamente en 2 pasajes. El primero de los pasajes está en Hechos capítulo 26, versículo 21, y hace referencia en cuanto a la acusación que le habían hecho al apóstol Pablo de que él estaba exhortando a que los judíos apostataran de Moisés. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo va a visitar a Jacobo y a Pedro luego de su viaje misionero y da un reporte misionero, a él le dicen lo siguiente: se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni que observen las costumbres, o sea, las costumbres de la religión judía. Entonces tiene que ver en este contexto el hecho de estar enseñando, por así decirlo, a cometer apostasía contra lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Evidentemente Pablo no estaba enseñando eso de ninguna manera, simplemente que estaba bajo el nuevo pacto enseñando que la salvación era por gracia y no a través de las obras de la carne. Y consecuentemente para ser salvos no necesitaban los creyentes ser circuncidados. La circuncisión era una señal bajo el antiguo pacto de aquellos que se acogían por fe al pacto de Dios, al pacto de Abraham. Pero en fin, ese no es el caso, lo que nos trata ahora. El punto es que el segundo caso en que aparece es en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y en este caso hace una referencia directa cuando se habla de un apóstata o de la apostasía a lo que es el abandono o el rechazo de la fe. Y fíjense qué interesante. Dice el 2 de Tesalonicenses 2, 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la iglesia de Tesalónica, que pensaban que ya el Señor iba a llegar en cualquier momento y al cual tiene que amonestarle el apóstol Pablo y le advierte. Dice, eso no es que va a venir mañana. Dice, antes de que el anticristo venga, el hijo de pecado, el hijo de perdición, la apostasía se va a hacer sumamente evidente, se va a manifestar plenamente. Hablando precisamente del abandono y el rechazo de la fe genuina, de la fe sincera. La apostasía se describe como abandonar la fe. En el mismo texto que nosotros tenemos, 1 de Timoteo capítulo 4, dice, algunos apostatarán, dice ¿de qué? De la fe. Voy muy rápido, ¿me están siguiendo? Están atentos a lo que estamos enseñando. Es importante que lo retengan. Para mí es muy importante que ustedes estén claros en esto. Pero también tiene que ver con el hecho de volverse atrás y ya dejar de seguir al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículos 65 y 66, ustedes se recuerdan que las multitudes iban detrás del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo comenzó a hablar de su muerte. Y cuando habló de que su cuerpo iba a ser partido y que teníamos que comer y beber el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre, ¿verdad? Y Él dice luego, estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero la gente comenzó a salir de Él. A irse retirando poco a poco. Dicen estos 2 versículos 65 y 66 de Juan capítulo 6, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es el contexto en el cual el Señor le dice a sus propios apóstoles, le dice, ¿os queréis ir también vosotros? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero la multitud de creyentes, de seguidores de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando oyeron al Señor Jesucristo hablar de su muerte, dice, sencillamente dijeron, esto no es con nosotros. Este no es el líder que nosotros estamos buscando, no es que a quien queremos seguir. Y sencillamente se volvieron atrás. En ese contexto también, apostatar no es otra cosa que tú estar
en el Señor, con el Señor y de un momento a otro retirarte. Segunda de Pedro habla de eso también y habla de ser arrastrados por el error. Vayan conmigo si ustedes quieren a Segunda de Pedro capítulo 3. Vean este texto. Segunda de Pedro capítulo 3. Y es precisamente en el mismo contexto de aquellos que están burlándose de la promesa de que el Señor Jesucristo va a venir, ¿verdad? Y dice el versículo 15, muevan sus Biblias, vamos. Segunda de Pedro 3:15. ¿Cuánta gente hará gana en esta iglesia? Y si no anotan y marcan, después no van a poder enseñarle a otro. Ustedes saben que la misión de los pastores y los maestros es capacitar a los santos que son ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. O sea, para que ustedes le enseñen a otros y le prediquen a otros. No es para alimentarlos y engordarlos a ustedes solamente. Si no toman nota, si no apuntan estas cosas, si no las marcan en sus Biblias, no van a poder explicárselo a otros. Estamos entonces viendo el texto de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vamos a ver si me están siguiendo. Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Yes. Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales, y ahí habla de los apóstatas, ¿no? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, ser arrastrado por el error. Y esto es precisamente lo que hace, una de las cosas que producen la apostasía. Cuando comenzamos a poner atención y vienen estos especialistas en tratar de tergiversar y confundir las cosas, indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras, y no solamente para la propia perdición de ellos, sino que también para la perdición de sus oyentes. Fíjense que también cuando se habla de apostatar, tiene que ver con apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3 dice, mirad hermanos, versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es una advertencia que se le está haciendo el Espíritu Santo a los hebreos. Cuando dice hermano, no está hablando de creyentes necesariamente, está hablando de hebreos. Mirad hermanos que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Personas que son adoradores de Dios, pero que sencillamente terminan apartándose del Señor. Cuando hablamos de apóstata, entonces resumo, estamos hablando de que tiene que ver con abandonar la fe, con volverse atrás y no seguir en pos del Señor Jesucristo, con ser arrastrado por el error de los inicuos y también con el apartarse definitivamente de la sincera fidelidad al Dios vivo. Hay varios ejemplos en la Biblia, hay cantidad de ejemplos en la Biblia de personas que apostataron. Les voy a mencionar solamente 3. El primero de ellos, recuérdense de Salomón. O sea, es triste lo que sucedió con Salomón. Si no fuera porque es un autor de las Escrituras del Espíritu Santo y porque Dios lo reivindica también en el Nuevo Testamento, pues nosotros hubiéramos tenido hasta duda de que Salomón hubiese sido salvo. No obstante, nosotros vemos en el libro de Eclesiastés y vemos también en el libro de Proverbios que él termina en un arrepentimiento, en una confesión de que todo lo otro fue simple vanidad y aflicción de espíritu y que sencillamente el obedecer a Dios, creer en Él y apegarse a sus promesas y sus palabras lo es todo del hombre. Pero, sin embargo, él apostató. Fue un apóstata en el contexto del Antiguo Testamento y literalmente dice Primera de Reyes capítulo 11 versículo 9 que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Recuérdense que las mujeres lo llevaron inclusive a la idolatría al propio rey Salomón. Luego nosotros vemos también el ejemplo de Demas. El apóstol Pablo habla de Demas y dice literalmente porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y en este caso no fue tras la idolatría, sino tras el mundo que se fue Demas. Dice, se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, precisamente hablaba sobre esto. Sobre el hecho de que Demas había abandonado el grupo misionero porque sencillamente se había ido atraído por el mundo, la oferta del mundo. Pero podríamos decir que en el contexto del Evangelio de Lucas, pues nosotros podemos ver que
frecuentemente y constantemente hay muchos ejemplos de apostasía en cada uno de aquellos que se avergüenzan del Señor Jesucristo. Porque dijo el Señor Jesucristo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En otras palabras, recuérdense que hay alguna semilla que cae en una tierra y que por el momento brota, como dice el texto, pero luego entonces, ¿qué pasa con esa? Que sencillamente se seca porque no tiene profundidad de tierra. Esos son los apóstatas. Personas que nosotros muchas veces vemos que se congregan con nosotros durante un tiempo y que luego desaparecen pura y simplemente. Y lógicamente tenían que desaparecer porque no eran de nosotros. Ahora, ¿cómo se llega a apostatar? Porque a veces nosotros los pastores nos sorprendemos. Decimos, ¿cómo puede una persona que ha sido enseñada, instruida en la sana doctrina llegar a un punto tal en el cual se olvide de todo lo que ha recibido y sencillamente se vaya tras vanidades ilusorias, tras promesas de hombres, o muchas veces sencillamente por el atractivo del mundo y de los placeres? ¿Dónde está todo aquello? Y lo vemos en nuestros niños y a veces nos da una tristeza tremenda cuando luego de años de congregarse, el muchacho llega a la edad universitaria y es arrastrado, porque sencillamente no había sido cimentado de una manera genuina, absoluta y total en la promesa de salvación del Señor Jesucristo. Fíjense, lo primero que dice la advertencia, que nos sirve de advertencia aquí, es el hecho de que en el versículo primero del texto nuestro, de 1 de Timoteo capítulo 4, habla de que algunos apostatarán de la fe, y dice ¿cómo? Dice, ¿escuchando qué dice? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habla sobre eso. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son doctrinas de demonios? Bueno, ahí hace referencia a dos doctrinas demoníacas. Y lo que voy a decir es muy serio, pero es muy real, ¿verdad? Habla aquí de dos. La primera de ellas, ¿cuál es? La prohibición del matrimonio, algo que va completamente contrario a lo que es diseñado por Dios en la creación. Y la otra, el que le obligan a tener abstinencia de alimentos que Dios ha creado para que participemos con acción de gracia a los creyentes. Dos prohibiciones, pura y simplemente dos prohibiciones. Y todos tienen que ver con la justificación por obra. Ambas tienen que ver con justificación por obra. Toda iglesia, todo maestro, toda religión que enseñe la justificación por medio de las obras está enseñando una doctrina demoníaca. Porque está enseñando que la salvación hay que ganársela, y que se gana, y que se merece. Y el principio fundamental que mueve a Dios a misericordia, a venir al rescate de los pecadores, es el hecho de que por nosotros mismos no podemos de ninguna manera justificarnos delante de Él. En consecuencia, Cristo tuvo que encarnarse y venir a salvar una humanidad perdida en su pecado, sin ninguna esperanza de redimirse, a menos que Él nos redimiese. Y por eso el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que la justicia divina se cumpliese en Él. Prohibir a casarse, o lo que se llama, ¿cómo le llama eso? La Iglesia Católica le llama el celibato. El celibato es una doctrina de demonios, sin lugar a duda. Y estas abstinencias que muchas veces vemos que el judaísmo mantiene en la Iglesia Católica y otras congregaciones y otras iglesias también y otras religiones también, son doctrinas de demonios. Son cosas que invitan al hombre a obrar por su salvación en lugar de a confiar pura y simplemente en el Dios que salva por su misericordia. Y ahí es que está la gran diferencia. Cuando nosotros estamos escuchando estas cosas, fácilmente podemos ser confundidos y fácilmente podemos caer en la apostasía y hacernos copartícipe de la mesa de los demonios. Y no podemos comer de la mesa del Señor y de los demonios concomitantemente. Eso es lo que la Escritura dice. Pero también habla algo más, habla de la enseñanza de falsos maestros. El apóstol Pedro advierte, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Pedro advirtió sobre eso. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar y aceptamos enseñanza de falsos maestros, estamos exponiéndonos a terminar apostatando, simplemente abandonando la fe.
¿Y saben qué es esto? El fruto de la decepción que tarde o temprano vamos a tener. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que fuimos engañados, y cuando esto sucede, entonces no vamos a querer creer en nadie ni en nada. Como si el Señor hubiese fallado cuando Él nunca falló. Otra de las cosas es aceptar esas imposiciones, porque es interesante, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y por eso, hermanos, lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo delante del Señor para su gloria, no porque nos lo impone una iglesia, una congregación, un líder. El Señor Jesucristo enseñó a través del apóstol Pablo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y el principio que debe regir, y Timoteo habla, el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre esto, en cuanto a lo que nosotros sí debemos o no debemos hacer, es lo que glorifica a Dios. Todo aquello por lo cual podemos dar gracias a Dios y tomarlo con acción de gracia y hacerlo con acción de gracia, está bien. Sobre todo si es creado por Dios y no por el hombre. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Lo que creamos los hombres, lo que inventamos los hombres, los placeres de los hombres, estas son las cosas que muchas veces destruyen. Pero aceptar imposiciones religiosas nos conduce tarde o temprano a la apostasía. También, cuando nosotros adoptamos esa vida de pecado que realmente es promovida por los herejes y muchas veces desde las mismas congregaciones. Segunda de Pedro capítulo 2, vayan conmigo allá. Segunda de Pedro capítulo 2. Un poquitito más adelante. ¿Me siguen? Segunda de Pedro 2, ¿están conmigo ya? Versículo 18. 2:18. Viene hablando de los falsos maestros y falsos apóstoles, ¿verdad? Dice el versículo 17, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, la condenación del infierno. Entonces habla de ellos y dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es esclavo, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, en las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son personas que por un tiempo se apartan del pecado, tal vez llegan a hacer una profesión de fe, tal vez mediante una crisis en su vida se acercan y buscan de Dios, pero no tienen una entrega consciente e incondicional, con un arrepentimiento genuino. No se produce en ellos un nuevo nacimiento espiritual, no son transformados, no son requeridos por Dios y rescatados como hijos de Él. Y en consecuencia, por un tiempo, ellos pueden compartir con nosotros, se escapan de las contaminaciones del mundo, pero finalmente, tarde o temprano, otra vez el pecado los arrastra y vuelven a hacer lo mismo y peor de lo que hacían antes. Y fíjense cómo dice el texto. Sigo leyendo. ¿En dónde me quedé? 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En otras palabras, el perro siguió siendo un perro y la puerca siguió siendo una puerca y consecuentemente volvieron a su medio ambiente natural. Ahí es que está la diferencia. Ahí es que está la diferencia entre un verdadero cristiano, una persona que es una nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros. Y Dios nos da una nueva naturaleza y un anhelo por la santidad y un deseo de glorificarle a personas que pura y simplemente durante un tiempo se acogen a una religión.
y profesan ser cristianos, pero realmente no lo son. Terminan otra vez de nuevo en su vómito y de nuevo en su cieno. Hermanos, les tengo que confesar que he visto muchas personas así. Muchas personas así. Personas que por un tiempo cualquiera hubiera dicho, no, se convirtieron. Está dando fruto en su vida. Ama las cosas de Dios. Pero ¿qué va? Nunca sus naturalezas fueron transformadas por el Espíritu Santo. Porque así también he visto tantas veces personas que en un día, la primera vez que oyeron del perdón de Dios y de la misericordia a través de Jesucristo, se acogieron por fe a esta fuente de salvación y de vida eterna. Y desde ese día en adelante los años han pasado y permanecen y permanecerán firmes. Porque el que comenzó en ellos la buena obra la va perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. He visto las dos cosas. Y esto es penoso. Esto habla de los apóstatas precisamente. Personas que terminan adoptando la vida de pecado, la vida promiscua que el mundo ofrece y que exponen estos maestros herejes llenos de concupiscencia y que lo que están buscando sencillamente es la satisfacción personal, las satisfacciones de la carne. Vemos también que otra forma de defectar es a causa de la persecución. Ya lo mencioné ligeramente. Cuando dice Lucas, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces estamos en el punto de cómo se llega a apostatar, prestándole atención a doctrinas demoníacas, aceptando las enseñanzas de los falsos maestros, aceptando o adoptando lo que nos impongan imposiciones humanas, adoptando el tipo de vida que los herejes están promoviendo, donde tratan de conjugar el mundo con la iglesia y donde tratan de ser coexistente el pecado, hacer coexistente el pecado y la santidad, cosa que no puede ser. El fundamento de Dios está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice. Y también, hermanos, se llega a apostatar muchas veces a causa de la persecución. Cuando una persona sin la presencia del Espíritu Santo en su corazón se siente confrontada por la fe que dice profesar, entonces cuando viene el avergonzamiento del cual hablábamos hace un rato, que el Señor dice, cualquiera que se avergonzare de mí delante de los hombres. Y así pasa. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio, en esos momentos es cuando realmente se confirma si somos o no somos creyentes. Porque en esos momentos y en esos lugares donde no somos aplaudidos por nuestra santidad, sino rechazados por la luz que reflejamos del Señor Jesucristo, en esos momentos en los cuales el creyente se mantiene firme y persevera con su testimonio de Cristo. El apóstata, como dicen comúnmente, se culebrea en ese momento. Se convierte en un camaleón. ¿Cuáles son las consecuencias de la apostasía? Bueno, la primera de ellas lo leímos hace un rato, salir de la congregación. Todavía yo me encuentro con personas en la calle que me dicen, yo era cristiano en una época, pero después me desvié, pero yo voy a volver. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. En otras palabras, es que no fueron nunca. Pensaron, se engañaron a sí mismos, tuvieron una buena disposición, un buen corazón, pero nunca tuvieron una entrega incondicional. No obstante que, nunca dijeron, Señor, toma de mí, haz de mí lo que tú quieras, te entrego mi alma, mi corazón, mi vida, mi eternidad, mi presente, todo lo que tengo, todo lo que soy. Nunca confiaron en el Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Consecuentemente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La segunda consecuencia lo presenta de una manera tétrica. Hebreos capítulo 6. Vayan conmigo allá. Hebreos capítulo 6. Busquen el texto, hermanos.
En el versículo 4 de Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice el Espíritu Santo, porque es, y atiendan las expresiones, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos copartícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo? Son personas que, como dice aquí el texto, dice, fueron iluminados, llegaron a entender el Evangelio. Gustaron del don celestial, de la gracia de Dios. Dice, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, pudieron vivir la experiencia de la influencia del Espíritu Santo. Dice más de eso, dice, gustaron de la palabra de Dios. Dice, vieron a Dios manifestarse poderosamente. Dice, sin embargo, recayeron. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una oveja del Señor no deja de ser una oveja del Señor nunca. Sin embargo, estos recaen. Y dice, es imposible que los que una vez fueron expuestos a todo lo que los creyentes tenemos, dice, y luego se fueron de cabeza, recayeron. ¿Qué dice que es imposible que pase con ellos? Dice, es imposible que ¿qué? Que sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. En otras palabras, Jesucristo se presenta una vez como crucificado delante del pecador arrepentido. Yo no puedo hoy convertirme al Señor Jesucristo, arrepentirme, ser salvo y mañana volver de nuevo a crucificar a Jesucristo por mí y ser salvo porque en el interín yo estaba condenado. No, es imposible. Ahí está hablando de los apóstatas precisamente, de aquellas personas que durante un tiempo, ¿verdad?, pudieron gustar y beber aún de los poderes del siglo venidero, ser iluminados por el Señor, tener la influencia del Espíritu Santo. Oye, todo parecería que está describiendo a un creyente, se van a dar cuenta que no, el texto lo dice. Pero estos que recayeron son los que apostataron, los que parecía que sí, pero no. Y miren cómo se ve de claro, sigo leyendo, están conmigo todavía. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, lo que pretenden hacer los que dicen que se convierten y la salvación se pierde y luego vuelve y se gana. Y dice, y aquí está la ilustración, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hay una tierra que recibe bendición de Dios. ¿Cuál? La que tiene un fruto, un producto, ¿verdad? ¿Cuál es el producto? Dice hierba provechosa, ¿ok? Pero la que produce espino, otro tipo de tierra, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser, ¿qué cosa? Quemadas. Y qué interesante, que en el próximo versículo salimos de toda duda, cuando el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, le dice a los hebreos, pero en cuanto a vosotros, o sea, en cuanto a vosotros los creyentes hebreos, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores que ¿qué? Que lo de la tierra que produce espinos y abrojos y es reprobada, versículo anterior, ¿verdad? Que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, es una advertencia solemne. Dice, se va a ver por el fruto, ¿verdad?, si realmente una persona es o no es creyente. Y hay personas que por su fruto van a evidenciar, por el tipo de producto de su tierra, van a evidenciar que no lo son. Esos van a ser reprobados completamente. Eso, lo único que le espera, como dice acá, es que ser quemados. Pero estamos convencidos, persuadidos, de que en cuanto a vosotros no es así, sino que todo lo contrario. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque le advertimos esto, aunque hablamos así. Entonces, las consecuencias de la apostasía es simplemente la condenación. Aquella persona que apostata de nuestro Señor Jesucristo
de la verdadera fe, aquel que ya se le predicó a Jesucristo, aquel que ha conocido la verdad, aquel que ha visto la manifestación del Espíritu Santo, aquel que prácticamente podríamos decir es un creyente en todo, pero no hubo fruto en su vida y recayó como aquel perro o aquel cerdo que vuelve de nuevo a su medio ambiente natural, a sus prácticas comunes. Dice, está pura y simplemente próximo a ser quemado. Es reprobado por Dios y es próximo a ser quemado. Está hablando de la perdición eterna. Las dos consecuencias de la apostasía, en primer lugar, es que tarde o temprano la influencia de la iglesia cesa sobre esa persona. El amparo que tiene Dios, la protección, la sombrilla, la cobertura, si se quiere usar un término muy popular ahora, de Dios sobre sus hijos ya no va a estar sobre esa persona. El postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Y lo he visto. Podría hacer anécdotas ahora sobre eso. Pero sobre todo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya Jesucristo no puede ser sacrificado por él una vez y otra vez y otra vez. Ya no hay más que predicarle, ya conoce la verdad. Ya no hay más que hacer. Lo único que le espera a esa persona es la perdición eterna. De ahí la importancia y la insistencia que domingo tras domingo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero soy reiterativo en esto de acabar de una vez por todas de convertirse al Señor Jesucristo de todo corazón, de entregarse incondicionalmente al Señor, porque es como jugar con fuego. Es como jugar con fuego. Dios no quiere religión. Dios no quiere religión. Termino dando algunas claves. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo podemos prevenir la apostasía? En primer lugar, rechazando toda enseñanza añadida a la palabra de Dios. Todos los que a mí me vengan a decir, ¿dónde lo dice la Biblia? Enséñenmelo en la Biblia. Todo lo que el predicador predique tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Toda exhortación de acuerdo a la palabra de Dios. Toda consejería tiene que ser la palabra de Dios. No pareceres humanos, ni científicos, ni intelectuales. La palabra de Dios. Consecuentemente, toda enseñanza añadida, toda historia, toda experiencia, toda vivencia, todo eso sobra la palabra de Dios, pura y simplemente. Solamente. La palabra profética bien segura y más segura, la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. En segundo lugar, tenemos que tener presente que tenemos un Dios bueno y bondadoso. Y lo que ha creado es bueno. Nosotros somos los que lo dañamos. Consecuentemente, no debemos aceptar imposiciones y de ninguna manera apelar a ninguna obra humana, sino sola, pura y simplemente a la gracia de un Dios misericordioso y bondadoso. En tercer lugar, debemos manifestar una actitud agradecida al Señor. Dice, si se toma con acción de gracias. En cuarto lugar, debemos apegarnos a la Biblia y dice también aquí de orar por todo. Dice porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y podemos decir claramente, y ya en cuanto a las congregaciones, que una manera de prevenir la apostasía es enseñando fielmente la sana doctrina. Por eso el apóstol Pablo va a ser reiterativo en la primera epístola y en la segunda epístola de Timoteo, cuando le da instrucciones a su discípulo en Cristo, al joven pastor, que ponga las cosas en orden en la iglesia y que insista, persista en enseñar la sana doctrina. Hermanos, tengo otras cosas más aquí, pero voy a terminar aquí. Hebreos capítulo 3. Solamente eso y ya sí termino. Hebreos capítulo 3. Hay dos versículos aquí preciosos como conclusión ya. Hebreos capítulo 3, ¿lo tienen? Versículo, ¿listos?
12, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apostatar del Dios vivo. Esa es la palabra, ¿verdad? Bueno, se trata de apostatar precisamente. A eso se refiere, apostatar del Dios vivo. Apostonsi, apostomai es la palabra griega. Apartarse es apostomai, de donde viene apostasía, ¿verdad? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, el creyente nace de nuevo por fe y concluye su jornada recibiendo las promesas de Dios por fe. ¿Ok? La confianza del principio tenemos que retenerla. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, el día en que nos reclame, venga a buscarnos o nos lleve con Él. Amén. Permanecer, de eso se trata. El verdadero creyente permanece. El apóstata, tarde o temprano, se aparta. Amén. ¿Hay algún apóstata entre nosotros? Es una pregunta muy sobria y muy seria. ¿Hay algún apóstata entre nosotros? El que no es creyente no necesariamente es un apóstata, pero tarde o temprano lo será. El que esté aquí y todavía no se haya entregado a Jesucristo, no se haya convertido a Jesucristo, abandonado su vieja vida, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Unos duran más, otros duran menos. Pero un día ese asiento suyo va a estar vacío, y no porque es un fin de semana largo, sino porque sencillamente ya se acabó el tiempo de la gracia, de la misericordia para ti. Por eso ahora, hoy aquí, asegúrate con tu Señor de ser de los de Él. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. En el lugar donde tú estás, si tienes las más remotas dudas de que el Señor te haya recibido como hijo o hija, que te haya dado como regalo la vida eterna, de que te hayas convertido de todo corazón a Jesucristo, de que ya seas de Él para siempre y que nadie pueda arrebatarte de tu mano, de su mano, ni siquiera tú mismo, tú misma. Entonces, ahora en tu lugar, pídele perdón al Señor de corazón, entrégate a Él, prométele firmeza y fidelidad hasta el día en que estés en su presencia. Pídele que tu Santo Espíritu venga a tu corazón, que tome posesión de ti, de tu alma, que te salve, que te regale la vida eterna. Gracias te damos, Padre, por haber tenido esta porción de tu palabra para esta mañana. Pero más gracias te damos por haber escuchado las oraciones en esta mañana. Permite que aquellos que se han entregado a ti incondicionalmente, sin avergonzarse de ti, de tu Hijo Jesucristo, los comuniquen, Señor. Se acerquen a los diáconos, a mí mismo, a cualquier otro hermano y digan: yo me entregué a Jesucristo. Permite que podamos cuidar de sus almas, Señor, enseñarles a andar en pos de ti. Rogamos, Señor Dios nuestro, que les afiances. Y queremos, Señor, al pedirte que nos despidas, que permita que esta tarde podamos estar a las 6:30 de nuevo aquí y sigamos honrándote hoy en el día tuyo, Señor. El domingo, día del Señor.
Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.